¿Alguna vez has subestimado a alguien por su trabajo o su aspecto? Maria Jackson, una humilde señora de la limpieza, trabajó para una de las mayores empresas de la ciudad durante 15 largos años, haciendo meticulosamente su trabajo mientras era despreciada y pasada por alto por quienes la rodeaban. Pero pocos sabían que su inteligencia y determinación lo cambiarían todo. María no se limitaba a limpiar las oficinas, sino que observaba en silencio todo lo que ocurría en la empresa, tomando nota de detalles que nadie más parecía ver. Un día, una sola carta cambiaría el destino de la empresa y pondría patas arriba la vida de María. De ser invisible a convertirse en la única persona capaz de destapar un escándalo que sacudiría los cimientos de la corporación, la historia de María es una de las que no querrás perderte. ¿Qué ocurre cuando la señora de la limpieza sabe más que el propio director general? ¿Y cómo acaba teniendo todo el poder? Antes de entrar de lleno en la historia, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Si te gustan las historias de héroes insólitos y poderosas transformaciones, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Sumerjámonos ahora en este increíble viaje de resiliencia, inesperados cambios de poder y el sorprendente ascenso de una mujer a la que todo el mundo subestimaba. Maria Jackson llevaba 15 años trabajando en una de las mayores empresas de la ciudad, realizando todos los días las mismas tareas: barrer el suelo, vaciar las papeleras, limpiar las superficies y asegurarse de que el edificio estuviera reluciente antes de que llegara nadie. Era la primera en cruzar las puertas a primera hora de la mañana y la última en marcharse cuando llegaba la noche. Sus manos siempre estaban ocupadas, pero su mente siempre estaba pensando, observando y absorbiendo todo lo que la rodeaba. Para la mayoría de sus colegas, María no era más que la señora de la limpieza, una cara familiar con la que se cruzaban sin mirarla 2 veces. Los ejecutivos, con sus trajes elegantes y sus paseos enérgicos, apenas se percataban de su presencia. Formaba parte del paisaje, como las macetas o los cuadros de la pared, esencial pero desapercibida. A nadie le importaba saber que alguna vez tuvo sueños más allá de este trabajo, que alguna vez tuvo una carrera diferente, una que exigía habilidad e inteligencia. No podían imaginar que, bajo el uniforme y el comportamiento humilde, había una mente lo bastante aguda como para comprender cosas que ellos no podían ver. Los ejecutivos, sobre todo, parecían pensar que por qué María Sulletara una fregona no era capaz de nada más. Nunca se preguntaron por la vida que había detrás de esa sonrisa tranquila, por la historia que había detrás de las manos que mantenían limpias sus oficinas. Pero mientras ellos pasaban a su lado sin pensar, María escuchaba. Oía conversaciones en las salas de juntas durante las limpiezas nocturnas, leía los documentos dejados descuidadamente sobre las mesas y captaba los susurros en el pasillo sobre los cambios en la dirección de la empresa. No estaba fisgoneando, todo lo que observaba estaba allí mismo, a la vista de todos. Es solo que nadie pensó que estaba prestando atención. ¿Y por qué iban a hacerlo? Ella solo era la ayuda, pero María tenía un don para detectar patrones, para unir los puntos. Podía ver las grietas que se formaban en los cimientos de la empresa, los errores financieros que los ejecutivos creían haber ocultado bien. Y sabía, en el fondo, que algo iba muy mal. Richard Ellis, el director general de la empresa, era un hombre que creía en el poder, el control y el mantenimiento de su férreo control sobre la empresa que había construido desde cero. Para él, el mundo se dividía entre los que tomaban decisiones y los que cumplían órdenes. Para él, María pertenecía a este último grupo, una trabajadora sin rostro que mantenía limpios los suelos y vacíos los cubos de basura. Apenas la reconocía, si es que lo hacía alguna vez.
Para Richard, él era la razón del éxito de la empresa. Las cifras siempre eran buenas, los beneficios constantes, y le gustaba pensar que se debía a su aguda perspicacia para los negocios. Se mantenía firme en su creencia de que solo él conocía los entresijos de las operaciones de la empresa. Pero en realidad, Richard se había distanciado del día a día. Se centraba en los grandes planes de expansión y en las inversiones futuras, dejando los detalles a sus ejecutivos de confianza. Se había vuelto ciego a las sutiles señales de problemas que se estaban gestando bajo la superficie. María veía las cosas de otra manera. Su buen ojo para los detalles y su formación como analista financiera, una vida pasada de la que rara vez hablaba, le permitían detectar discrepancias en los informes que encontraba mientras limpiaba las oficinas a altas horas de la noche. Detectaba documentos con cifras que no cuadraban. Escuchaba reuniones sobre ajustes de los informes financieros y captaba las conversaciones tensas y susurradas entre los ejecutivos. Sabía lo suficiente para reconocer que las finanzas de la empresa eran un desastre, que estaban haciendo malabarismos para ocultar pérdidas y deudas. Una tarde, mientras limpiaba el polvo cerca de la sala de juntas, María escuchó una conversación que confirmó sus peores temores. Dos altos directivos hablaban del próximo informe trimestral de resultados, con la voz entrecortada por la ansiedad. Hablaban de ajustar las cifras para que la empresa pareciera más rentable de lo que realmente era. Hablaban de Peter Grant, el director financiero, y de su papel a la hora de ocultar las pérdidas bajo capas de trucos contables. El corazón de María latía con fuerza en su pecho mientras procesaba lo que acababa de oír. No se trataba solo de una mala gestión, sino de un fraude, y no solo estaba en peligro la reputación de la empresa. Si este engaño continuaba, toda la empresa se vendría abajo, arrastrando los puestos de trabajo de cientos de empleados que dependían de ella. ¿Pero qué podía hacer María? ¿Quién iba a escuchar a una señora de la limpieza? Sabía que si acudía a Richard con sus preocupaciones, él la desecharía sin pensárselo dos veces. Sin embargo, quedarse callada tampoco era una opción. Tenía que actuar, pero necesitaba un plan que obligara a Richard a ver la verdad, tanto si quería como si no. María se arriesgó. Empezó a anotar todo lo que había observado, todas las incoherencias que había descubierto. Detalló los errores financieros, los informes manipulados y los negocios turbios que había oído por casualidad. A continuación, redactó una carta anónima en la que advertía a Richard de la crisis financiera que se estaba gestando delante de sus narices. Expuso las principales señales de alarma, las discrepancias en las cuentas y el desastre que se avecinaba. Pero tuvo cuidado. Sabía que no podía revelarlo todo a la vez, ni exponerse ella misma. Necesitaba que él se tomara en serio la advertencia, que empezara a hacer preguntas. Una noche, cuando la oficina ya se había vaciado, María dejó la carta sobre la mesa de Richard y la colocó con cuidado sobre la pila de informes que revisaba cada mañana. Mientras salía del edificio, esperaba que la verdad de sus palabras bastara para despertarlo. A la mañana siguiente, Richard Ellis llegó a la oficina como siempre, seguro de sí mismo, con el aire de un hombre que cree controlar todo lo que le rodea. Se acomodó en su silla y echó un vistazo a la pila de informes que tenía sobre la mesa. Sus ojos se posaron en el sobre desconocido que había encima, dirigido simplemente a él, sin remitente. Frunció el ceño, lo abrió y empezó a leer. Al hojear la carta, su rostro pasó de la molestia a la incredulidad y finalmente a la ira. El autor anónimo, fuese quien fuese, afirmaba conocer discrepancias financieras en su empresa, alegando que se ocultaban pérdidas y se manipulaban cifras. Richard desechó la carta con una burla desdeñosa. Para él, probablemente era obra de un empleado descontento, o tal vez de un rival que quería sembrar la duda. ¿Quién se atrevería a cuestionar su liderazgo y la integridad de sus ejecutivos?
Pero mientras intentaba concentrarse en los informes que tenía ante sí, Richard no podía deshacerse de la inquietante sensación que persistía tras leer la carta. Se enorgullecía de sus instintos, y algo en la precisión de aquellas acusaciones le carcomía. ¿Y si había algo de verdad? A regañadientes, Richard decidió autorizar una auditoría interna discreta, guardándose la decisión para sí mismo. No quería alarmar a sus ejecutivos ni a la Junta hasta que tuviera un mejor conocimiento de la situación. Si ocurría algo, quería ser el primero en saberlo. Mientras los auditores comenzaban su trabajo, Richard siguió con su rutina, intentando apartar la carta de su mente. Pero cada día que pasaba, la duda se hacía más fuerte y empezó a prestar más atención a los pequeños detalles que antes había ignorado. Los resultados de la auditoría interna llegaron antes de lo que esperaba y eran inquietantes. Había lagunas inexplicables en los informes financieros, cifras de ingresos infladas y gastos enteros que parecían haber quedado enterrados en cuentas oscuras. Cuanto más escarbaban, más descubrían, y pronto la investigación se centró en Peter Grant, el director financiero. Peter había estado sacando dinero de la empresa durante años, encubriendo pérdidas y manipulando los registros financieros para presentar una fachada de estabilidad y crecimiento. Había orquestado acuerdos que parecían lucrativos sobre el papel, pero que dejaban a la empresa peligrosamente expuesta. No se trataba solo de un mal negocio, sino de un fraude en toda regla. El mundo de Richard daba vueltas mientras procesaba la información. Llamó a Peter a su despacho, con la voz tensa por la rabia apenas controlada. El enfrentamiento fue breve, y Peter, acorralado por las pruebas, intentó desviar la culpa, insistiendo en que solo había hecho lo necesario para mantener la empresa a flote. Pero Richard se hartó de escuchar excusas, despidió a Peter en el acto y le ordenó que abandonara la empresa inmediatamente. Cuando Peter abandonó el edificio, el peso de la crisis se abatió sobre Richard. Siempre se había creído el que tenía el control, el líder visionario que podía ver el futuro de su empresa con más claridad que nadie. Pero ahora se daba cuenta de lo ciego que había estado. La empresa que creía próspera se estaba pudriendo desde dentro, y él ni siquiera lo había visto venir. Sin embargo, la pregunta que más atormentaba a Richard era sencilla. ¿Quién había enviado aquella carta? ¿Quién le había avisado justo a tiempo, salvando a la empresa de un desastre que él ni siquiera sabía que se avecinaba? No podía dejar de lado el misterio, sabiendo que quienquiera que fuese, había visto lo que él no podía ver. Habían visto el peligro mientras él estaba demasiado ocupado disfrutando de su propia seguridad. Richard Ellis iba de un lado a otro de su despacho, con la mente a 1000 por hora. La marcha de Peter había dejado la empresa sumida en el caos, y, a pesar de sus esfuerzos por estabilizarla, sabía que se avecinaba una crisis en toda regla. La carta anónima les había salvado de la ruina total, pero la incertidumbre de quién estaba detrás le corroía. Quienquiera que la hubiera enviado, conocía los detalles financieros de la empresa con una precisión que no podía ignorarse. Mientras estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana el paisaje urbano, apareció en su ordenador una notificación de su asistente. Era una solicitud de reunión de Maria Jackson, la señora de la limpieza. Richard frunció el ceño, confuso e irritado. ¿Por qué iba María a solicitar una reunión con él precisamente ahora? Una parte de él quería ignorarlo, pero había algo en el momento que despertaba su curiosidad. Suspiró y aceptó la cita, pensando que podía permitirse una breve distracción. Aquella tarde, cuando la oficina se vació y el edificio quedó en silencio, María entró en el despacho de Richard con su habitual calma y una pequeña carpeta en las manos. Miró a su alrededor, apreciando la opulencia del espacio que había limpiado durante años, pero ahora estaba aquí por una razón diferente. «María», empezó Richard tratando de ocultar su impaciencia. «Acepté esta reunión, pero no tengo mucho tiempo».
¿Qué puedo hacer por ti? La expresión de María permaneció firme mientras tomaba asiento frente a él y dejaba la carpeta sobre su escritorio. Creo que se trata más bien de lo que puedo hacer por usted, señor Ellis, respondió con un tono tranquilo pero seguro. A Richard le sorprendió su franqueza. Se inclinó hacia adelante y juntó las manos, sintiendo que le picaba la curiosidad. Continúa. María abrió la carpeta, mostrando montones de notas, hojas de cálculo y documentos que Richard reconoció al instante. Eran registros detallados de las discrepancias que habían descubierto los auditores, pero también había más notas escritas a mano, precisas, que destacaban patrones e irregularidades que la investigación interna había pasado por alto. Los ojos de Richard se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba viendo. Esta información no procedía del equipo de auditoría, era obra de María. ¿De dónde los has sacado?, preguntó Richard, con un tono de incredulidad en la voz. María le miró fijamente. De usted, señor Ellis, de sus ejecutivos, de todas las cosas que dejaron por ahí, porque pensaron que nadie las entendería. Llevo meses observando, escuchando y tomando notas. Sabía que algo iba mal antes que usted, y sabía que la empresa no tardaría en desmoronarse. Richard la miró fijamente, luchando por reconciliar a la mujer que tenía delante con la imagen que había tenido de ella durante años. «Tú enviaste la carta», dijo, y la noticia le golpeó como un puñetazo. María asintió. «Lo hice. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se derrumbaba todo cuando sabía lo que estaba pasando. Pero también sabía que si me presentaba, nadie me tomaría en serio. Así que elegí una forma diferente de hacer que me escucharan». Richard guardó silencio durante un largo rato, con la mente en blanco. La carta anónima, los detalles, la investigación, todo conducía a María, la mujer de la limpieza, a la que había descartado por carecer de importancia. Pensó en los años que había pasado sin mirarla, y ahora estaba sentada frente a él, con la información que había salvado a su empresa de la ruina. La voz de María irrumpió en sus pensamientos, firme pero resuelta. «No he venido a regodearme, señor Ellis, pero sé lo que está en juego y sé cómo ayudarle a arreglar las cosas. No pido mucho, solo una oportunidad de utilizar lo que sé para mejorar esta empresa. Necesitas a alguien que entienda de números, alguien que se preocupe por la gente que trabaja aquí. Déjame ayudarte». Richard se recostó en la silla y se frotó las sienes mientras trataba de asimilar la situación. La ironía de todo aquello era casi insoportable. La mujer que había pasado por alto durante años no solo había descubierto la verdad, sino que se había convertido en la clave para salvar la empresa. Ella le pedía una oportunidad, pero la verdad era que él la necesitaba más que ella a él. Finalmente, se encontró con su mirada, viéndola bajo una nueva luz. «Tienes mucho valor, María, pero también tienes la perspicacia que necesitamos ahora. Si estás dispuesta a trabajar conmigo, me aseguraré de que tengas la oportunidad que me pides. No volveré a cometer el error de subestimarte». Los labios de María se curvaron en una pequeña sonrisa de complicidad. «Bien, entonces manos a la obra, señor Ellis. Tenemos mucho que arreglar». Cuando se levantó de su asiento, Richard le tendió la mano, y María se la estrechó con firmeza. Era un apretón de manos que indicaba el comienzo de un nuevo capítulo, en el que el poder ya no lo determinaba la posición, sino la capacidad de ver la verdad cuando nadie más podía hacerlo. Richard Ellis caminó por los pasillos de la empresa a la mañana siguiente, sintiendo una mezcla de resignación y determinación. La noticia del despido de Peter Grant y las turbulencias financieras habían sacudido la empresa, pero la Junta estaba recuperando poco a poco la confianza con la perspicacia de María como guía. María había demostrado ser más capaz que la mayoría de los ejecutivos, y ahora ya no era solo la señora de la limpieza, era su mejor oportunidad para reconducir la empresa. María empezó su nueva función en el departamento financiero en silencio, pero con una concentración y determinación
que no pasaron desapercibidas. A pesar de los retos y de los murmullos entre los empleados, que seguían sin creerse que una antigua limpiadora hubiera accedido a un puesto estratégico, María siguió comprometida con su trabajo. Tenía años de experiencia, tanto en finanzas corporativas como en comprensión de las personas, y la utilizó para tender puentes dentro de la empresa. Asistía a todas las reuniones del Consejo de Administración y sus notas y reflexiones daban siempre en el clavo, señalando los puntos débiles y sugiriendo soluciones prácticas. María sabía que tenía que demostrar su valía cada día, no solo ante el Consejo de Administración, sino también ante los empleados, que seguían viéndola como la mujer que una vez limpió sus oficinas. Richard observó esta transición con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que había tomado la decisión correcta al confiar en María, aunque le hubieran obligado a hacerlo. Su capacidad para ver más allá de los números, para comprender las necesidades reales de la empresa y su gente, era precisamente lo que necesitaban para recuperarse de la crisis. Y en María vio un recuerdo de la humildad y la conciencia que había perdido con los años. Cuando María se asentó en sus nuevas responsabilidades, inició una serie de cambios que rápidamente empezaron a transformar la cultura de la empresa. Se centró en la transparencia, insistiendo en que los informes financieros fueran claros y accesibles, no solo para el consejo, sino para los empleados de todos los niveles. Organizó reuniones abiertas en las que los empleados podían hacer preguntas sobre la dirección de la empresa, creando una atmósfera de confianza que había estado ausente durante años. Un día, mientras María dirigía un taller sobre prácticas éticas para el equipo directivo, Richard la observaba desde el fondo de la sala, maravillado por el respeto que inspiraba. Estaba muy lejos de las risas y los comentarios despectivos que había escuchado de algunos de esos mismos directivos no hacía mucho tiempo. La historia de María se había extendido por toda la empresa. Cómo había descubierto el fraude, cómo había forzado la mano de Richard y cómo había dado un paso al frente cuando nadie más lo había hecho. Durante un descanso, Richard se acercó a María, que revisaba tranquilamente sus apuntes. «Has hecho mucho en poco tiempo», le dijo, con tono sincero. «Más de lo que podía imaginar». María levantó la vista y lo miró con una pequeña sonrisa de agradecimiento. «Es solo el principio, señor Ellis. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero creo que vamos por buen camino». Richard asintió, con un nuevo respeto en sus ojos. «Ya no tienes que llamarme señor Ellis, María. Llámame Richard. Después de todo, creo que nos lo hemos ganado». Sonrió con una genuina calidez en su expresión. «Muy bien, Richard. Sigamos haciendo las cosas bien». Los meses se convirtieron en años, y la empresa, que había estado al borde del colapso, floreció bajo una nueva dirección. El enfoque de María en la transparencia y la responsabilidad revitalizó a la plantilla. Los empleados que antes se sentían como engranajes de una máquina, ahora se sentían valorados y escuchados. El programa de mentores de María se convirtió en una piedra angular de la cultura de la empresa, ofreciendo orientación y oportunidades a quienes, como ella, habían sido subestimados. Richard Ellis dimitió oficialmente como consejero delegado un año después de su reunión, cediendo las riendas a un nuevo líder que hizo suyos los principios que María había puesto en primer plano. Siguió en el consejo como asesor, pero su papel era ahora de aprendizaje y humildad más que de control. A menudo reflexionaba sobre lo cerca que había estado de perderlo todo y cómo había sido necesaria una señora de la limpieza con una mente aguda y un corazón valiente para salvar su legado. María nunca buscó ser el centro de atención, pero su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y transformación. Los líderes del sector le pedían consejo, y ella hablaba en conferencias sobre el poder de la perspectiva. Cómo escuchar a quienes a menudo se pasa por alto puede cambiar el rumbo de toda una empresa. Permaneció profundamente conectada a sus raíces,
recordando siempre los días en que caminaba por estos mismos pasillos con una fregona y un cubo, sabiendo que tenía mucho más que ofrecer. La empresa se convirtió en líder en prácticas empresariales éticas, y su cambio se estudió como un ejemplo de cómo el verdadero liderazgo y la visión pueden surgir de los lugares más inesperados. La influencia de María se extendió más allá de las paredes de la oficina, inspirando el cambio en otras empresas que se enfrentaban a retos similares. Su trayectoria, desde el despido como señora de la limpieza hasta convertirse en una líder respetada, fue un testimonio del poder de la perseverancia, la humildad y el valor de decir la verdad. Una tarde, mientras María estaba sentada en su nuevo despacho, muy lejos del armario del conserje, donde antes guardaba sus suministros, recibió la visita de Richard. Le entregó una fotografía enmarcada del edificio de la empresa, un gesto sencillo pero muy significativo. «Gracias, María», dijo Richard con la voz llena de emoción. «Por todo. Creo que nunca te lo he dicho de verdad». María sonrió suavemente, colocando la foto sobre su escritorio. «De nada, Richard, pero recuerda que no lo hice por gratitud, lo hice porque era lo correcto». Richard salió de su despacho y María se sentó a contemplar las luces de la ciudad a través de la ventana. Pensó en el viaje que había emprendido, en los riesgos que había corrido y en la gente a la que había ayudado. No fue un camino fácil, pero no lo cambiaría por nada. Sabía que mientras siguiera creyendo en sí misma y en el poder de la verdad, no habría reto que no pudiera afrontar. Gracias por ver esta historia de perseverancia y redención. Si el viaje de María te ha servido de inspiración, dale al botón Me gusta y suscríbete para recibir más historias que muestran el poder de la resiliencia y el coraje. Comparte tu opinión en los comentarios y dinos cómo te ha inspirado la historia de María. Hasta la próxima, sigue creyendo en ti mismo y en los que te rodean, porque nunca se sabe de dónde puede salir el próximo gran líder.